perito en el lugar del proceso, se designará una persona de idoneidad manifiesta. Esto implica de que no siempre se va a tener un perito en determinada área de la población. Para ello bastará que la persona tenga conocimientos amplios y suficientes para poder desarrollar una técnica, una ciencia o un arte. El examen médico. El artículo 206 establece que el fiscal ordenará la realización de exámenes médicos forenses del imputado o de la víctima cuando estos sean necesarios para la investigación del hecho, los que se llevarán a cabo preservando la salud y el pudor del examinado. Al acto solo podrá asistir el abogado y una persona de confianza del examinado, quien será advertido previamente de la circunstancia y de lo que se va a practicar en su persona. Para ser peritos es necesario que sean citados de la misma forma que los testigos. Es decir, el médico, cuando sea requerido como perito, este deberá recibir una citación legal del Ministerio Público indicándole en qué caso o por qué circunstancia este está siendo designado perito. Pero además de ello, le deberá indicar con certeza y claridad cuáles son los puntos de pericia, es decir, sobre qué aspectos se va a referir el perito, en este caso el médico, respecto a sus conocimientos y las dudas que tenga el fiscal o quien requiera la pericia. Ahora bien, el artículo 212 del Código Penal establece que el juez o tribunal resolverá todas las cuestiones que se planteen durante las operaciones periciales y brindará el auxilio judicial necesario. ¿Qué es lo más común que se ve en nuestro medio? Los exámenes médicos forenses respecto a agresiones y lesiones de orden físico. Otro elemento que se ve son la determinación de las causas de muerte, cuando el hecho ha acaecido en circunstancias dudosas. Otro elemento que se practica con bastante referencia es la famosa llamada necropsia. En estos tipos, especialmente en las necropsias, el perito deberá contar con el auxilio de las fuerzas del orden público y de las autoridades que así lo requieran para obtener las autorizaciones pertinentes y éste pueda tener las condiciones de trabajar en la pericia que se le está encomendando. ¿Qué pasa si me designan perito y simplemente no voy? Si su inasistencia es justificada, el juez o el fiscal ordenará que se designe otro perito, fijando un plazo determinado para tal efecto. El dictamen. El dictamen pericial debe tener una forma de tal manera que pueda ser apreciable y entendible por terceras personas que no tienen conocimiento del lenguaje técnico médico
y que vaya a responder las probables cuestionantes que se hayan generado antes de la pericia como tal. Ojo, las pericias, una vez puesta a conocimiento de quienes lo requieren, estos pueden solicitar complementaciones y enmiendas siempre y cuando que el dictamen pericial no sea claro, coherente, conciso y sobre todo preciso en la información que éste está conteniendo. Si en una pericia el perito no aclara por completo los cuestionamientos por los cuales se mandó a hacer la pericia, se puede realizar una nueva pericia. A cuyo efecto se tratará de que coincidan el dictamen del nuevo perito con el anterior, de tal manera que estos sean correlativos y sean uniformes. Ahora bien, vamos a hablar de los consultores técnicos. Aquí hay que aclarar algo. Muchos confunden el término de médico forense con el término de médico legista. El médico forense trabaja sobre aspectos ya consumados, de los cuales tiene que auditar o peritar para determinar las cuestionantes que le son atribuidas a esa causa. El médico legista puede desempeñarse como un consultor técnico de cualquier institución que así lo requiera. Por ejemplo, en las empresas o las grandes empresas tienen un médico legista para determinar las lesiones del obrero y de esta manera determinar el nivel de impedimento que le deben asignar de manera legal para no caer en el error respecto a la Ley General del Trabajo. El médico legista o médico legalista también puede ser consultor técnico en un juicio oral público y contradictorio. ¿Qué significa esto? Que en un juicio cualquiera en el cual haya la participación de profesionales del área de la salud, el juez o tribunal puede solicitar los servicios de un consultor técnico legista en medicina legal para que a medida de que se vaya realizando el juicio, éste le vaya aclarando las dudas a los jueces, para que estos no generen un criterio distorsionado o diverso al que se debería tener. Ahora bien, ¿cuáles son las características que debe tener un informe pericial? Primero, el informe pericial es un instrumento de comunicación entre la medicina y el derecho. Segundo, materializa las respuestas a las cuestiones sobre las que se pregunta al perito. Tercero, deberá estar confeccionado de manera que sea comprensible a los sistemas jurídicos que lo solicitaron. ¿Cómo debo elaborar un informe pericial? Para elaborar este informe es necesario seguir una técnica
que permita usar el método científico de tal manera que cuando otro perito realice otra peritación y sigue la metodología científica de la investigación, deberá llegar a las mismas conclusiones. En ese orden, para su elaboración deberán seguirse los siguientes pasos. Primero, habrá que hacer una preevaluación. Determinar si hubiera alguna circunstancia excluyente de la responsabilidad de peritaje. ¿Qué significa esto? Que si hay alguna causa que no me faculte a hacer el peritaje. ¿Puedo yo excusarme de ser perito en algún área? Sí. ¿Cuándo puedo yo excusarme como perito? Cuando tenga un familiar hasta el 4º grado de consanguinidad y se vea afectada la imparcialidad de mi peritaje. Cuando los conocimientos del peritaje exigido sobrepasen el área de mis conocimientos, sí me puedo excusar de ser perito. Se debe realizar la toma de posesión como peritos, es decir, no es que te van a decir tú vas a ser perito y se acabó. Hay un formalismo que es la toma de juramento y posesión como perito. En esa toma de juramento te comprometes a realizar el peritaje con idoneidad, con certeza, con equidad y sobre todo con respeto a la verdad. Y al momento de hacerte la posesión como perito, te van a entregar un listado de los puntos de pericia sobre los que vas a trabajar y el tiempo que tienes para realizar. De otro lado, hay que hacer un reconocimiento, es decir, al paciente y a las personas que estimen oportunas en cada caso, familiares, vecinos, testigos. La elaboración del informe pericial. Este informe pericial, que lo vamos a desglosar más adelante, ¿se debe ratificar el informe entregado a la Fiscalía de Juzgados? Sí, señor. Ojo, no concluye mi labor de peritaje con solamente entregar el informe a la Fiscalía o al juzgado. Yo tengo que defender todos los alcances y pormenores de ese peritaje, bajo juramento de decir la verdad y solamente la verdad. No se olvide que cuando usted firma ese peritaje, usted está comprometiéndose bajo juramento de ley, que en la normativa penal se llama perjurio, es decir, mentir sobre la veracidad de lo que estoy peritando. Y para eso voy a tener que asistir ante el tribunal y someterme a un examen exhaustivo de las partes encontradas o en confrontación sobre el peritaje que yo he realizado o he entregado al fiscal o al tribunal. En materia civil, ¿cómo participa el médico legal? Hace rato les mencionaba. El principal punto a ser determinado es la declaratoria de incapacidad civil. Además, puede determinarse el internamiento y limitarse las facultades testamentarias por incapacidad de la persona. No se olviden que los actos de las personas son válidos siempre y cuando estos estén lúcidos y capaces
de discernir sobre el bien y sobre el mal. El peritaje en materia penal está relacionado generalmente a la imputabilidad o inimputabilidad. ¿Qué significa la palabra imputabilidad? Es la posibilidad de que una persona pueda ser acusada y responsable de la comisión de un hecho delictivo. Por el contrario, la inimputabilidad del delito se refiere a que la persona, por diferentes factores, sobre todo por la edad, no se le puede atribuir la comisión de un delito, es decir, que no es responsable penalmente. Así, por ejemplo, tenemos que los menores de edad no son responsables penalmente, consiguientemente no van a la cárcel, sino a centros de rehabilitación. En estos casos, en materia penal, se va a hacer eficiente el desempeño del médico legista o médico legal. Pero no nos olvidemos también de que los locos no son responsables de su acto. Y pues el único que podrá determinar una pericia especializada para que se determine el estado de conciencia del individuo es el médico legalista, quien referirá que se proceda con el estudio pertinente para determinar el nivel de intelectualidad del imputado. En materia laboral, los riesgos y los accidentes de trabajo, los derechos a indemnización son importantes. ¿No lo puede hacer cualquier médico? No, señor. ¿Existen médicos laboralistas? Sí, señor, como un área de especialidad. En materia familiar, uno de los requisitos sine qua non para contraer matrimonio, ¿cuál es? La edad y la capacidad de procreación. ¿Quién determina la capacidad de procreación? El médico. Pero es más latente la participación del médico legista y de la medicina legal como tal en los problemas referidos a la maternidad. A la simulación de embarazos. En las pruebas de paternidad, para determinar la identidad y la filiación de la persona de la cual se duda que sea o merezca el reconocimiento de la filiación del padre. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Si no hay preguntas, voy a aprovechar porque su presidenta me pidió que solo pasemos clase hasta las 5:30. En 5 minutos voy a desarrollar algo que me queda pendiente. Un examen médico legal lo pueden adquirir en cualquier centro de salud donde ustedes lo puedan, para que lo podamos analizar y lo podamos desmenuzar la próxima clase. Que tengan muy buenas tardes, muchas gracias por asistir.